Hello and welcome to Aprender Inglés on SpanishDicts.com. I'm Paralee Whitmire and I'm your teacher. Today you'll learn about the simple past and travel, like I traveled to Spain. We took a taxi, y mucho más. ¡Vámonos! Bueno, el pasado es pasado, especialmente en inglés. No hay maneras diferentes de hablar de eventos terminados en un tiempo específico o no, como el pretérito y el imperfecto en español. I traveled to Spain yesterday. Viajé a España ayer. I traveled a lot when I was a kid. Viajaba mucho cuando era niña. Se usa traveled para todos momentos en el pasado. ¡Qué bien!, ¿no? El pasado simple es simple. Utilizamos el pasado simple para referirnos a eventos y situaciones terminados en el pasado. Y sobre todo cuando hay una expresión adverbial de tiempo. Last week. La semana pasada. 2 days ago. Hace 2 días. Yesterday. Ayer. En general, se usa el pasado simple cuando quieres hablar de acciones completas en el pasado. No importa si la acción es corta o larga. Ahora que sabes cuándo se usa el pasado simple, necesito darte las noticias buenas y las noticias malas. Primero las noticias buenas. Con la única excepción del verbo to be, como siempre, los verbos en inglés tienen una sola forma para todas personas para el pasado simple. No tienes que conjugar nada para personas diferentes. Hay 2 formas diferentes para frases afirmativas y negativas o interrogativas, como en el presente simple, pero es muy simple también. Y ahora las noticias malas. Hay un montón de verbos irregulares de uso común en el pasado simple. No hay reglas para indicar cómo formar su forma si es irregular, pero tienes que aprender las formas de memoria y por la práctica constante. Pero aquí tienes mucha práctica. Noticias buenas otra vez. Como dije antes, today you will learn about the simple past and travel. Travel es los viajes y un uso común del pasado simple es para contar historias de los viajes. Cuando viajas a otros países, siempre tienes que contar tus historias de tus viajes. ¿Dónde fuiste? ¿Qué viste? ¿Cómo viajaste? Te daré unos ejemplos regulares del pasado simple en la forma afirmativa. ¿Puedes encontrar la forma? They climbed the stairs. Climbed. We traveled to Spain yesterday. Traveled. I watched a movie this afternoon. Watched. She exercised this morning. Exercised. ¿Sabes la regla para formar el pasado simple en inglés? Para la forma afirmativa, la mayoría de los verbos solamente tienes que añadir ed. Si la palabra termina en e, solamente se añade d al final de la forma base. Si una palabra termina en y, tienes que cambiar la y por i antes de añadir ed. Primero, unos ejemplos y un verbo que termina en e. Die. Solamente tienes que añadir la letra D porque ya está E. He died. Él se murió. Recuerda que el verbo no cambia para personas diferentes. Aquí tienes study. En el pasado simple, he studied for 4 hours last night. Él estudió por 4 horas anoche. Aquí tienes marry o casarse y en el pasado simple, she married him on July 16th. Ella se casó el 16 de julio.
Ok, he hablado bastante. Es la hora de practicar. Voy a mostrarte una foto con la forma base en inglés, en paréntesis. Solamente tienes que añadir ed al final de la forma base, o de si la palabra termina en e, y decir la frase en voz alta. For example, here you have travel. Si el sujeto es she, ¿qué es la forma del pretérito para travel? Traveled. She traveled to 9 countries last winter. Aquí tienes climb. ¿Qué es la forma para el pretérito para we? We climbed the stairs to the 4th floor. Bien, súper fácil, ¿no? Ahora las formas negativas e interrogativas. Todos los verbos, excluyendo el siempre distinto verbo to be, son regulares en las formas negativas e interrogativas. Al igual que la forma del presente simple, estas formas usan el verbo auxiliar do en su forma pasada, que es did, más la forma base de cualquier verbo. Did you travel to Spain? I did not travel to Spain. Did you take a taxi in Madrid? I did not take a taxi in Madrid. El verbo auxiliar did no es conjugado. Es la misma forma para todas personas. I did, you did, he did, she did, etc. Y la forma base del verbo siempre es la forma base. Did you climb the stairs? I did not climb the stairs. Did you read the phrase book? I did not read the phrase book. Muy simple, ¿no? Para las preguntas y las frases negativas, solamente tienes que usar did, que es la forma pasada de do, y la forma base. Bueno, voy a preguntarte si hiciste unas acciones en tus viajes. Para este ejercicio, responde con frases negativas. I did not, más la forma base del verbo y el resto de la frase. For example, si te pregunto, did you take a taxi in New York? Aunque si tomaste un taxi en Nueva York, quiero que digas, I did not take a taxi in New York. Super easy. Your turn. Did you travel to many countries? I did not travel to many countries. Did you climb the stairs at the Empire State Building? I did not climb the stairs at the Empire State Building. Did you leave the hotel on time? I did not leave the hotel on time. Did you read a guidebook? I did not read a guidebook. Perfect. Now the hard part, the irregulars. In this lesson, solo quiero mostrarte unos verbos irregulares para una introducción. Hay muchos verbos irregulares y necesitarás estudiar mucho. Es la parte difícil de inglés. Pero hay un montón de recursos en el Internet y en el foro de nuestro sitio también. Hoy aprenderás 3 verbos irregulares. Take, tomar, leave, salir y read, leer, porque son palabras importantes para tu historia de los viajes. Ok, primero, take, que significa tomar. La forma pasada para take es took. Repite, took. Bien.
We took a taxi downtown yesterday. They took a taxi to the museum last week. You took a taxi to the airport this afternoon. Recuerda que la forma no cambia para personas diferentes. Todos los verbos regulares e irregulares mantienen la misma forma para todas personas en el pasado simple. Ok, ¿qué es la forma pasada para take? Took. Bien, ahora pasamos al segundo verbo irregular. Leave, que significa salir. La forma pasada para leave es left. Exactamente la misma de la dirección left. Es una de las palabras que necesita contexto, ¿no? They left the school at 3 o'clock. We left the museum after 4 hours. You left for the airport 5 minutes ago. ¿Qué es la forma pasada para leave? Left. Bien, ahora el final verbo irregular para hoy. Y uno extraño. Read, que significa leer. La forma pasada para read es red, como el color, pero ¿ves la diferencia? No hay una diferencia en la ortografía entre el presente y el pasado simple, pero sí hay una diferencia en la pronunciación. Sabrás cuando necesitas usar read del pasado o read del presente del contexto. Si hay expresiones adverbiales de tiempo en el pasado, es read. Yesterday, I read the guidebook for Atlanta. Last week, they read the newspaper every day. You read the phrase book on the plane. Good. ¿Qué es la forma pasada para read? Read. ¿Y cómo se escribe? La misma en las dos formas. R-E-A-D. Okay, that's all for today. Tienes mucho de practicar antes de la próxima lección de más verbos irregulares en el pasado simple. Pero puedes practicar todo lo que has aprendido en esta lección en SpanishDict.com/aprender, donde hay flashcards, pruebas, juegos, el foro y el video chat. Si quieres repasar esta lección en marcha, descarga nuestro videocast de iTunes. Si te matriculas en este curso en nuestro sitio, vamos a contar tus puntos para practicar. Y todo aquí es completamente gratis. Until next time, see you soon.